En una noche donde las estrellas mundiales compartieron el mismo marco, el nombre de Ozge Jazz se convirtió en el más pronunciado de los Joy Awards 2026. Desde el primer momento en que apareció, la atención se desplazó de forma natural hacia ella. Las cámaras la siguieron sin pausa, captando cada gesto y cada mirada. Su presencia no fue estridente, pero sí absolutamente dominante. El ambiente cambió en segundos y se percibió una energía distinta. Nadie dudó de que algo especial estaba ocurriendo. El escenario reunía figuras reconocidas a nivel internacional, pero aún así Ozge Jazz logró destacar. Su paso firme transmitía seguridad y experiencia. No parecía intimidada por el contexto ni por los nombres que la rodeaban. Al contrario, se movía con una comodidad que llamaba la atención. Cada aparición suya era recibida con expectación. La sensación general era de admiración contenida. Gökberk Demirci también formó parte de ese marco de estrellas. Su presencia aportó equilibrio y serenidad a la escena. No buscó protagonismo excesivo, pero tampoco pasó desapercibido. Su actitud fue interpretada como una señal de apoyo silencioso. Las miradas cómplices y los gestos sutiles no escaparon al ojo atento del público. Todo parecía fluir con naturalidad. Los Joy Awards 2026 se transformaron en algo más que una simple ceremonia. El evento adquirió un tono narrativo propio. Cada plano y cada instante parecía sumar una pieza a la historia. Ozge Jazz se movía como si el escenario le perteneciera. La conexión con el entorno era evidente. El público percibía esa armonía. La reacción internacional no tardó en llegar. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente. El nombre de Ozge Jazz cruzó fronteras en cuestión de minutos. Su presencia fue interpretada como un símbolo de proyección global. La ceremonia se convirtió en una vitrina de alcance mundial. Y ella era el centro de esa vitrina. El contraste entre la multitud de estrellas y la claridad de su figura fue uno de los puntos más comentados. No necesitó exagerar ni forzar gestos. Su impacto residía en la sencillez y la elegancia. Cada movimiento parecía medido, pero natural. Esa combinación resultó magnética. El público no apartaba la mirada. Gökberk Demirci mantuvo una postura constante a lo largo de la noche. Su presencia acompañaba sin eclipsar. Muchos interpretaron su actitud como una muestra de madurez. No hubo declaraciones innecesarias ni gestos teatrales. Esa sobriedad reforzó la imagen del conjunto. La escena ganaba fuerza precisamente por ese equilibrio. El mismo marco reunió culturas, idiomas y estilos diferentes. En medio de esa diversidad, Ozge Jazz encontró su lugar con facilidad. Su imagen se integró al evento como si siempre hubiera pertenecido a él. La naturalidad con la que se desenvolvió fue destacada. No parecía una invitada, sino una protagonista. Esa percepción se repitió una y otra vez. La narrativa de la noche se fue construyendo paso a paso. Cada aparición reforzaba la anterior. El público comenzó a anticipar cada nuevo plano. La expectativa crecía sin necesidad de anuncios. Todo sucedía de forma orgánica. Y ese ritmo sostenía la atención. El evento avanzaba, pero la sensación inicial no se diluía. Al contrario, se intensificaba con el paso del tiempo. Ozge Jazz seguía captando miradas. Su presencia se volvía un punto de referencia constante. Incluso en los momentos más colectivos, su figura destacaba. El impacto era sostenido. Los comentarios posteriores reflejaron la magnitud del momento. Se habló de elegancia, de proyección y de dominio escénico. La imagen de Ozge Jazz quedó asociada a esa noche. Los Joy Awards 2026 se recordaban a través de su presencia. Ese vínculo parecía ya irreversible. El recuerdo se fijaba con fuerza. Gökberk Demirci fue mencionado como parte esencial de ese marco. Su rol fue interpretado desde múltiples ángulos. Algunos hablaron de complicidad,
otros de acompañamiento estratégico. Lo cierto es que su presencia sumó solidez. El conjunto se percibía completo. La escena ganaba coherencia. La ceremonia continuó, pero la historia ya estaba escrita. El impacto inicial había marcado el tono. Cada nuevo momento se leía a través de ese prisma. Odjeyaz seguía siendo el eje. El público lo asumía sin cuestionarlo. La narrativa se consolidaba. El mismo marco que reunió a estrellas mundiales sirvió para reforzar una imagen poderosa. Odjeyaz no necesitó discursos largos. Su presencia hablaba por sí sola. La conexión con el público fue inmediata. Ese vínculo trascendía la ceremonia. El efecto se proyectaba hacia el futuro. Los Joy Awards 2026 quedaron grabados como un punto clave. No solo por la reunión de figuras internacionales, sino por el impacto concreto de una presencia. Odjeyaz transformó el evento con naturalidad. Gökberk Demirci aportó equilibrio y coherencia. El resultado fue una noche memorable. Así, entre luces, cámaras y nombres globales, se consolidó una sensación clara. El mismo marco fue testigo de un momento decisivo. Odjeyaz causó sensación sin necesidad de excesos. La atención se mantuvo firme hasta el final. El público lo percibió como un hito. Y la historia siguió viva más allá del evento.